En una era donde la lepra era considerada como un castigo divino, gobernó el rey Balduino IV, el héroe de Jerusalén. El cual apenas con 16 años ya padecía una terrible enfermedad, la lepra. El joven monarca empuñó su espada con llagas en sus manos, y ganó la guerra a quienes pretendían derrocarlo de su gobierno. Cabe mencionar que durante la Edad Media existieron diferentes héroes mencionados en muchos relatos, sin embargo, el rey Balduino IV sobresale ante todos, pues no cualquiera gobierna con tanta firmeza a esta edad, y menos con esta enfermedad. Prepárate para conocer la historia de uno de los monarcas más respetados y reconocidos por sus enemigos y súbditos, quienes a pesar de que durante esta época todo aquel que poseyera esta enfermedad, era excluido y marginado de la sociedad, este era admirado y amado. Nuestro relato comienza en el año 1161, cuando Balduino IV nació como el hijo mayor de Amalarico I, el rey de Jerusalén, y Agnes de Courtenay. Desde su infancia, enfrentó una prueba devastadora, se le diagnosticó lepra, una enfermedad que lo acompañó hasta su muerte. Balduino IV en 1174, a los 13 años, ascendió al trono de Jerusalén, sucediendo a su padre tras su muerte. Desde mucho antes, Balduino fue educado para ser rey. El arzobispo Guillermo de Tiro se encargó de su formación, sin embargo, aún le faltaban 2 años para la mayoría de edad, 15 años por entonces, así que necesitó un regente, por lo cual el puesto recayó en Raimundo III de Trípoli, el pariente masculino más cercano al joven rey. Claro está que la sucesión era un tema candente y en disputa, dada la delicada salud que sufría Balduino. Sin descendientes ni oportunidad de tenerlos, y un futuro que nadie describiría como halagüeño, varias facciones y personalidades entraron en el juego político y conspirador para posicionarse como herederos al trono. Balduino IV, lejos de abdicar y rendirse ante la lepra, asumió el trono y el mando de las tropas con toda la energía que le permitió su enfermedad. Durante su entrenamiento como futuro monarca, Balduino era percibido como invencible, pues no sentía dolor alguno con los cortes y heridas. Guillermo de Tiro no tardó en identificar esta ausencia de dolor como una grave enfermedad. Balduino tenía lepra. Aunque esta enfermedad no se hizo pública, los altos mandos de Jerusalén nombraron a Balduino como rey mientras conseguían un esposo para su hermana menor, para que así el hijo de ambos fuera el siguiente sucesor. El príncipe fue creciendo, y con él su enfermedad. La lepra es una enfermedad crónica producida por la bacteria Mycobacterium leprae, que causa inflamación y daña los nervios y la piel, lo cual redunda en músculos debilitados y esa insensibilidad, por la que Balduino no sentía dolor al cortarse o al quemarse. Sufrió úlceras e infecciones por las que acabó perdiendo los dedos de los pies y de las manos, se le deformó la cara y perdió la nariz. Pero ¿cómo pudo Balduino combatir con esta terrible enfermedad, mientras luchaba y mantenía la paz en su reino? Esto es todo un misterio. Como anteriormente lo mencioné, la lepra se consideraba una maldición divina en la Edad Media, sin embargo, y a pesar del estigma, Balduino IV fue admirado por los suyos y respetado por el enemigo. Un testimonio árabe de la época dice lo siguiente. A pesar de su enfermedad, los francos le eran fieles, le daban ánimos y expresaban lo contentos que estaban de tenerle como soberano, trataban por todos los medios de mantenerlo en el trono, sin prestar atención a su lepra. Su reinado estuvo marcado por una valentía excepcional y una estrategia militar impresionante. Balduino IV no pudo poner en práctica durante mucho tiempo las lecciones que sus maestros tan sabiamente le habían impartido, y es que este murió con apenas 24 años aquejado de lepra, por lo cual solo pudo gobernar durante 11 años. A la edad de 16 años, cuando ya había alcanzado la mayoría de edad, Balduino IV hizo cambios fundamentales en las políticas de su reino, al decidir no rectificar el acuerdo de paz que el regente había mantenido con el sultán de Egipto, llamado Saladino. Aparentemente, el sultán había respetado el acuerdo durante los últimos años, pero había estado llevando a cabo una serie de conquistas, expandiendo su territorio alrededor de los estados cruzados. Esto llevó a Balduino y a sus generales a tomar la decisión de que Saladino debía ser derrotado. Sin embargo, a pesar de que Balduino planeó todo, las cosas no resultaron como éste quería, pues a Balduino y a su ejército por cuestiones políticas entre otros países y potenciales aliados, les fue imposible invadir a Egipto directamente. Debido a esto envió a la mayor parte de su ejército a otros territorios, dejando a Jerusalén vulnerable. Es aquí cuando el ejército de Saladino aprovechó esta situación para atacar al reino de Balduino. Cuando el joven monarca se enteró de la situación, fue directo hasta el escarlón de la ciudad, e hizo una convocatoria con todos los hombres que se sentían dispuestos a defender a su reino. Este fue el inicio de la memorable batalla de Monfisad. A pesar de la gravedad de su lepra, Balduino IV decidió liderar presencialmente a su ejército. Con la única mano que aún le quedaba, llena de llagas, empuñó su espada contra Saladino y su tropa.
La batalla se convirtió en un enfrentamiento épico y lleno de intriga, en la que Balduino IV, con apenas medio millar de jinetes y unos pocos miles de infantes, hizo huir al gigantesco ejército del sultán Saladino, compuesto por unos 30.000 hombres. En esta batalla, Saladino esperaba una victoria fácil sobre el ejército de Jerusalén, ya que tenía una abrumadora superioridad numérica. Sin embargo, la emboscada preparada por Balduino IV y sus generales tomó por sorpresa al ejército musulmán, desestabilizando sus filas y generando confusión en sus tropas. La valentía y la ferocidad con la que los cruzados atacaron, sorprendieron a Saladino, quien no esperaba una resistencia tan decidida. Balduino IV en ese momento, demostró coraje y determinación a pesar de su lepra. Su liderazgo inspiró a sus tropas, y les dio la fuerza para enfrentar al ejército musulmán. La batalla de Monfisard terminó en una contundente victoria para los cruzados, lo que dejó a Saladino humillado y sorprendido por la derrota. A pesar de su planificación previa, el líder musulmán no pudo anticipar el feroz contraataque cruzado, y fue obligado a retirarse del campo de batalla. Fue una sorprendente victoria para los cruzados, y la humillación sufrida por Saladino y su ejército, fue un golpe a su intento de atacar el reino de Balduino. A la edad de 22 años, la lepra fue incapacitando cada vez más a Balduino, pues los terribles síntomas de esta enfermedad causaron en el joven monarca la limitación de movimiento de sus extremidades, y pronto se convirtieron en discapacidades reales. Balduino no solo perdió la total movilidad de sus manos, sino que también se le empezó a dificultar caminar sin alguien que lo sostuviera. Tan avanzada estaba esta enfermedad que perdió la visión, debido a que ésta le impedía parpadear, por lo que su córnea se secó por completo. Debido a esto, no pudo seguir liderando personalmente a sus tropas en el campo de batalla, lo que llevó a otro personaje en su historia, su primo, Balduino de Montferrat. Balduino de Montferrat se convirtió en el líder en el campo de batalla en nombre de Balduino IV. Juntos, enfrentaron desafíos formidables de poderosos líderes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que dada la gravedad de su lepra, Balduino IV evitaba exponerse demasiado al peligro, y dejaba el liderazgo militar en manos de sus comandantes confiables, como su primo Balduino de Montferrat. En mayo de 1185 murió Balduino IV a los 24 años, pero antes de este suceso, nombró a su sobrino como sucesor, desheredando a su cuñado, ya que este anteriormente había sucedido a su trono, mientras Balduino estaba casi en su lecho de muerte. Durante este periodo el ejército de Saladino atacó al reino de Balduino, pero estos fracasaron, debido al mal liderazgo de su nuevo rey. Cuando el joven monarca se recuperó de esta decaída, enfrentó a Saladino y a sus tropas, pero inmediatamente estos se retiraron, mostrando respeto hacia aquel monarca, que aunque ciego y paralítico, enfrentó al gigantesco ejército, demostrando una vez más su valentía y honor. Su sobrino, Balduino V, heredó la corona, pero solo era un niño, y lastimosamente murió al año siguiente con solo 9 años. Pese a este lamentable suceso, Sibila, madre del joven rey y presuntamente hermana de Balduino IV, heredó el trono y nombró rey a su esposo. Ambos emergieron una política provocadora y agresiva contra Saladino, apoyada por las órdenes militares. Esto acabó siendo un auténtico desastre, pues el sultán aniquiló a los cruzados en la batalla de los Cuernos de Atin, en el verano de 1187. Unos meses después, Saladino conquistó Jerusalén. ¿Qué te pareció esta fascinante historia? Una prueba de que una enfermedad no es factor decisivo para que una persona llena de perseverancia pueda lograr sus objetivos. No olvides que puedes apoyar al canal uniéndote a la comunidad de miembros, sería un placer tenerte por ahí. Muchas gracias y hasta la próxima.